Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que están conectaditos. Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros, que nos han escrito un mensajito. Precisamente hoy vamos a tener el inicio del libro del profeta Oseas. Precioso este libro, de qué manera Dios manifiesta los mensajes. Definitivamente no nos cansamos de deleitarnos en las distintas estrategias que usa Dios para educar a su pueblo, para hacer llegar el mensaje que transforma la vida de la humanidad. Y para este día pues estaremos dando inicio al primer libro de lo que conocemos como profetas menores. Y este lugar o esta posición en nuestra Biblia la ocupa el profeta Oseas, que contiene 14 capítulos. Significado de su nombre: salvación, liberación. ¿Qué les parece el significado de ese nombre? Oseas, precioso, ¿verdad? Estamos llegando a los profetas menores, así que gracias a Dios nos ha ayudado y nos ha permitido invertir este tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Vamos entonces a tener la oración de apertura para luego comenzar con la introducción de este libro. Para hoy, con la ayuda de Dios, estaríamos leyendo el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro del profeta Oseas. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayuda cada día, Señor, a ser transformados con el poder de tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos cada día. Padre, recuerda que somos polvo y ceniza. Considera nuestra condición y ayúdanos cada día más. Padre bueno, te queremos presentar este programa, la lectura de la palabra de Dios. Hoy estaremos iniciando la lectura con el libro del profeta Oseas. Señor, permite que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, prepare nuestros corazones y dirija nuestros pasos para amar, para vivir, para practicar tu palabra, para hacer tu voluntad, Señor. Bendice cada oyente que ya está conectado desde los distintos países, Señor. Los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Colombia, desde Panamá, Señor. Cada uno de ellos, Señor, que en ellos se pueda realizar esa promesa que tú has dado, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Señor. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Confiamos en tus promesas porque son fieles, son eternas, Señor. Bendice, oh Dios, cada uno de los oyentes de esta programación. Te presentamos los niños, Padre bueno, están en tus manos. Así como crecen en estatura, puedan crecer en gracia, en conocimiento, en temor de Dios en sus corazones. Te presentamos los jóvenes, Señor. Permite que en su caminar haya esa necesidad de vivir cada día más en santidad, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten compasión, Señor, los adultos conforme a nuestras responsabilidades y compromisos. Ayúdanos cada día más a trabajar con amor por tu obra, Señor. Te presentamos los matrimonios que puedan ser fortalecidos, que puedan ser bendecidos y sobre todo, Señor, defendidos, porque el enemigo ataca grandemente esta santa institución.
pero en tu nombre es echado fuera, Señor. Si tú quieres, puedes restaurar a aquellos, Señor, que han sido heridos por el pecado. Te presentamos, oh Padre bueno, los ancianitos están delante de ti, Señor. Muchos han comenzado en tu pueblo desde su niñez, han entregado toda su juventud, su fuerza, su vigor a tu causa. Que hasta ellos, Señor, esa gracia los cubra, Padre, porque como dijo el salmista, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Que ellos puedan ser siempre llenos de tu gracia hasta el último suspiro de sus vidas, Señor. Que la bandera de la fe puedan enarbolarla cada día de sus vidas, Señor. Te presentamos, Padre bueno, los padres para que nos dé sabiduría en la educación de nuestros hijos, y nuestros hijos que puedan ser dóciles, Señor, que ellos puedan amarte y sobre todo que ellos puedan llenarse de esa buena voluntad de obedecerte, que se adueñen de esa bendición que tú das a los hijos que honran a sus padres, porque largura de años le darás y todo lo que hacen prosperará, Señor. Es tu promesa, Señor, y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Lo que tú prometes, tú lo otorgas a los que confían y viven plenamente en ti, Señor. Padre bueno, estamos delante de ti implorando una bendición especial por los enfermos, Señor. Muchos afligidos, Padre, muchos ya en una cama postrados, Señor, allí a tu misericordia. Rogamos ese amor por el cual tú has demostrado a la humanidad, Señor. Padre, si quieres, puedes sanarle, Señor. Compadécete del dolor, el sufrimiento de tus hijos, Señor. Muchos padeciendo de enfermedades que para la ciencia no hay esperanza, Señor. Pero hemos escuchado, hemos visto hombres que habían sido condenados a muerte por una nefasta enfermedad, pero el poder de tu palabra, ese milagro que tú sabes, Dios mío, invertir en los que te aman, en los que te agradan, Señor. Hemos visto milagros preciosos, hombres que ya la ciencia le había dicho que no había esperanza de vida. Tú con tu poder los has levantado para honra y gloria de tu nombre, Señor. Eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Por tal motivo imploramos, Señor, rogamos que tu gracia, Señor, abastezca a aquellos que necesiten, Señor, ese milagro. Solo tú puedes hacer una obra. Tu palabra nos enseña que no hay nada imposible para ti, Señor. Como dijo aquel rey, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Tu brazo extendido de sanidad puede hacer grandes obras, Señor. Tú conoces, Padre. Ten compasión de Nathan, Señor. Dale fortaleza a su familia. Ten piedad, Padre bueno, la hermana Elizabeth, el hermano Floyd. Está en tus manos, Señor. Te presentamos a Matthew. Está delante de ti, Señor. Con cuánto dolor, con cuánta dificultad tu siervo enfrentando estas situaciones, Señor. Pero tú, con solamente decir la palabra, este mozo puede sanar, Señor. ¿Cuántos necesitan ese poder transformador que sana, limpia y liberta, Señor? Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Ten compasión de tus hijos, Padre. Hay muchos que están esperando ese milagro, Señor, que hasta el cielo, hasta la habitación celestial, entre el ruego, Señor, en la súplica de tus hijos, que clamamos por un milagro más. Padre bueno, no nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, vamos entonces a dar apertura a un libro. El libro del profeta Oseas, por supuesto, el autor es el profeta Oseas, lleva su nombre, y nos damos cuenta que la fecha que data de la escritura de este libro es en el año 750 antes de Cristo. Y el tema principal que se encuentra en este libro
es el retorno a Dios, volver a tu primer amor. Cuando tú reconoces que nadie más te puede amar de la misma manera que Dios, entonces regresas a sus brazos reconociendo que nadie te ha amado ni te amará como Él te amó. ¿Cuáles son las palabras que más vamos a escuchar en este libro? Bueno, el pecado, el juicio y el amor. Con cuánto amor nos ha amado el Señor. El autor de este libro, cuyo nombre significa salvación o liberación, fue escogido por Dios para dar testimonio vivo de su mensaje ante su pueblo, y lo mandó a el profeta Oseas a casarse con una mujer que le sería infiel. La sensibilidad hacia la condición pecaminosa de sus compatriotas y hacia el amante corazón de Dios preparó a este profeta para este difícil ministerio. El libro de Oseas indica el momento preciso y el lugar histórico en que se desarrolló su ministerio al mencionar a los monarcas del reino meridional de Judá. Se menciona en el capítulo 1, cuando habla de que estaba gobernando en el reino del sur Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Eran los años en que en que se desarrolló el ministerio del profeta Oseas. Y el monarca del reino septentrional de Israel fue Jeroboam II, quien era bisnieto de Jehú, aquel rey que mandó a ungir Jehová por mano del profeta Eliseo, y Eliseo envió un mozo para que lo ungiera y para que limpiara la casa de Israel de la idolatría de Baal. A Jehú, el Señor, por haber cumplido a cabalidad esta limpieza, de haber matado a todos los sacerdotes de Baal y de haber destruido su templo, Jehová lo premia diciéndole que de su descendiente estaría sentado allí en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y efectivamente el Señor es fiel en su palabra y así lo hizo. Estuvo gobernando Jehú, su hijo, su nieto y su bisnieto hasta la 4ª generación. Y precisamente Jeroboam II o segundo, hasta allí se cumplió la promesa de Dios. No con esto queremos decir que Jehú fue un rey santo y limpio, no. Ninguno de los 20 reyes que gobernaron en el reinado del norte fueron dignos de admirar por santidad o fidelidad. Sencillamente este hombre Jehú también cayó en la idolatría, no hacia Baal, pero sí hacia los becerros que había edificado Jeroboam, el primer rey que gobernó en el norte después que se dividió el reino. Entonces no hubo ninguno en realidad que viviera una vida santa y piadosa en el reino del norte. Sin embargo, por él haber hecho lo que Jehová le había mandado de limpiar la idolatría de Baal, el Señor le premia ese esfuerzo y le permite hasta la 4ª generación que se siente a gobernar. Y es precisamente en el último descendiente de Jehú en el reino del norte que está en acción o en el ministerio el profeta Oseas. Claro está, este rey Jeroboam II fue terrible, no hizo nada bondadoso para el pueblo de Dios. Este hombre gobernó mientras Oseas cumplía su misión profética. Estos detalles importantes los hallamos en el primer capítulo, en el primer versículo, y esto define el periodo, por supuesto, de su actividad entre los años 755 y 715 antes de Cristo. Tenemos entonces un estimado de 40 años de ministerio en manos del profeta Oseas. Aunque todos los indicios eran positivos para Israel, la amenaza de un desastre se acercaba inadvertida, porque en esta época la gente gozaba de paz, abundancia y prosperidad,
pero comenzaban a ensombrecer el horizonte. Había anarquía que pocos años más tarde ocasionaría el colapso político de esta nación. El profeta Oseas describe las condiciones sociales del entonces. Habían líderes corruptos, inestable vida familiar, extendida inmoralidad, odio de clases y pobreza. Aunque la gente continuaba rindiéndole culto a Jehová, la idolatría recibía cada día más aceptación y los sacerdotes no guiaban al pueblo por la senda de justicia. Pese al oscuro de aquellos días, Oseas hizo surgir la esperanza de que el pueblo de Dios retornaría a su Dios. El contenido de este libro, Oseas, trata de un pueblo que necesitaba oír del amor de Dios, un Dios que quería contarles cuán grande era su amor y cuál era el único camino a través del cual se podía ofrecer ese amor a Dios. El pueblo pensó que podía comprar el amor de Efraín. Alquiló amantes. Eso lo hallamos en el capítulo 8, versículo 9. Que el amor era la búsqueda del placer. Iré tras mis amantes que me dan. Como lo revela el capítulo 2, versículo 5. Que amar cosas sin valor podía reportar algo positivo y se hicieron abominables como aquellos que amaron. El capítulo 9, versículo 10 nos va a revelar esto. Dios quería que Israel conociera su amor, el cual se ofrecía a los despreciados, a los desheredados. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esto lo leemos en el capítulo 11, versículo 1, que guiaba al pueblo con gentil disciplina. Como nos revela esta verdad, con cuerdas de amor te he llamado. Oseas 11:4. Y perseveraba pese al atolondramiento y a la resistencia de la gente. ¿Cómo podré abandonarte? Oseas 11:8. El problema era cómo llevar este mensaje del amor de Dios a un pueblo no inclinado a escuchar y no acostumbrado a obedecer. Si acaso escuchaba la solución de Dios, fue dejar que la vida del profeta se convirtiera en su propio sermón. Oseas se casaría con una mujer impura, una mujer fornicaria. La amaría de verdad y tendría hijos con ella. Se casaría con ella e ella nuevamente regresaría a sus actitudes impropias y él volvería a buscarla. En resumen, Oseas debía mostrar a través de su amor por su esposa Gomer la clase de amor que Dios sentía por Israel. Entonces, nótese la particular manera de Dios mostrar este sermón tan palpable a los ojos del pueblo a través de la vida del profeta. No le fue fácil realmente al profeta. Imagínense, la orden del Señor fue: anda, busca a una mujer con este estilo de vida y cásate con ella y ámala. Eso, bueno, imagínense ustedes, cuando usted ofrenda la voluntad a Dios, toma el yugo del Señor y sigue en pos de él. Y así sucedió con este profeta, para él poder legitimizar el amor de Dios en la vida de su pueblo. Lo trazó, lo dibujó en la vida diaria del profeta. Qué manera tan particular Dios, ¿verdad? Verdaderamente Dios no nos deja de sorprender. Es nuestro maestro y pedagogo que nos instruye, nos educa, nos ama y nos disciplina. Entonces podemos notar cuántas verdades nos revela este libro y de manera especial vamos a emprender ya el viaje por el primer capítulo del libro del profeta Oseas. Recordemos, el significado de este nombre es salvación. Escuchemos. Oseas capítulo 1.
Palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beeri, en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo, y díjole Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Y después de haber destetado a Loruama, concibió y parió un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Bueno, comenzamos la brevedad, ¿verdad?, en que Dios planifica para el profeta una vida diferente. Y él anuncia, por supuesto, en el primer capítulo, en el primer versículo, el tiempo exacto en que inicia este tiempo o este ministerio profético. Recordemos mencionar al rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías en cuanto a la parte del sur, y Jeroboam II en Israel, que es la región natal de Osea en la parte del norte, lo cual indica que el ministerio de Osea se prolongó en un aproximado de 40 años. Fue el ministerio de él. Nos damos cuenta que el Señor le pide a él que vaya y tome una mujer fornicaria, una mujer impura. Y nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo podía hacer esto si la ley de Jehová mandaba que estas mujeres fueran apedreadas? ¿Cierto? Nos damos cuenta, retornando a la ley de Jehová, que estas mujeres que tenían una vida sexual desordenada debían ser aniquiladas, debían de morir, porque el Señor decía: no la van a dejar vivir para que no sea amancillada la tierra. Entonces nos damos cuenta cómo el país estaba en tan deteriorada situación que habían mujeres que tenían una vida desordenada, y el profeta recibe la orden por boca de Jehová que fuese y escogiese a una mujer para que tuviese hijos. Fíjense la orden de él. El principio de la palabra de Jehová por medio de Osea. Le dijo Jehová a Oseas: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Es decir, no solamente que ella es una mujer que impura, sino el resultado de esas prácticas va a traer consecuencia hijos, y esos hijos que ella va a tener de esas relaciones inapropiadas, porque la tierra está así en la condición de ella, fornica y tiene hijos como resultado de su vida extraviada. Y él lo hizo así: tomó a Gomer, quien era hija de Diblaim, y concibió, y le dio a luz un hijo.
Y Jehová está en todo detalle, hermano, porque aún hasta los nombres de los hijos del profeta fue él quien les colocó el nombre. El Señor todo lo trazó, lo ilustró, lo plasmó de una manera que no quedara duda del mensaje que quería que se entregase al pueblo de Israel. La frase se ha interpretado de tres maneras, esta palabra mujer fornicaria, porque hay como una alegoría que ilustra la relación de Dios con Israel. Gomer cayó en una vida disoluta después que Osea contrajo matrimonio con ella. Osea sabía que Gomer era una prostituta cuando se casó con ella, porque precisamente debía tener esa característica esa mujer. La simple lectura del texto le da la razón al tercer punto de vista. La razón del llamado divino al profeta se ofrece enseguida, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Desde el principio se establece la conexión entre la experiencia del profeta Oseas y la del Señor con su pueblo. Con esto queda puesta la escena para la trama que aborda el libro. ¿Se dan cuenta cuál era la función o bajo qué concepto? Y usted diría, oye, pero Dios, ¿cómo va a hacerle eso al profeta que haga? Bueno, Dios es soberano y Dios quería que el pueblo entendiera, viera a través de la vida del profeta, bajo la circunstancia, la situación en que estaba viviendo su pueblo. Entonces, nos habla que ella tuvo ella nos dice la palabra del Señor que Gomer concibió y tuvo un hijo y el Señor le colocó el nombre de Jezreel. Y dice el por qué. Pues de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Recordemos Jehú, ¿verdad? El personaje que estábamos hablando sobre quién había sido ungido para aniquilar todos los profetas de Baal. Limpiase entonces Israel de este ídolo. Sin embargo, Jehú no fue leal en el sentido que, aunque él limpió la tierra de Israel de los Baales, pero él cayó en pecado adorando a los becerros que Jeroboam había colocado. Entonces el Señor acá emite juicio por boca del profeta, pues le dice que él iba a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esto que él había acontecido, que había hecho, tenía entonces su pago. Y el nombre de este niño pues tendría que tener ese nombre. Jezreel significa Dios dispersa o Dios esparce. Jezreel era el nombre del lugar donde Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Cuando Jehú puso fin a la línea de Acab, así Dios hará cesar a toda la dinastía de Israel. En el año 722 a.C., el reino del norte y su capital, Samaria, caería. Entonces, precisamente, el Señor emite la sentencia contra Jehú y hace juicio contra la casa de él. Nos detalla el profeta que nuevamente ella vuelve a tener un embarazo, pero en esta oportunidad tiene una niña y el Señor Jehová le dice, le vas a poner por nombre Lo-Ruama, porque no voy a tener más compasión de la casa de Israel, sino que los voy a quitar ya del todo. Y Lo-Ruama significa no más misericordia, lo cual indica que Dios no se compadecería más de esta nación rebelde. Nótese cómo Dios, por medio de los niños que iba presentando Gomer, él iba manifestando el juicio que traería a la casa de Israel. Fíjense cómo Dios iba ilustrando en cada nacimiento. Pero dice, y abre un paréntesis, de la casa de Judá,
de ellos tendré misericordia y los voy a salvar. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete, no. No será con eso que los irá a salvar. Porque después de haber ella destetado a la niña Lo-ruhama, vuelve a concebir y tiene un niño, y a este niño le va a colocar el nombre de Lo-ammi, porque el significado tiene que ver que dice el Señor: ya no serás más mi pueblo, yo tampoco voy a ser su Dios. Aquí se nota la ruptura del pacto del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, de qué manera Dios hace juicio. En el versículo 5 que lo salté, dice: el que él quebrará el arco. Este símbolo del poder militar de Israel. Oseas juega aquí con las palabras Israel y Jezreel, que tienen un sonido similar. Lo-ruhama, ¿verdad? Dijimos que significa no más misericordia. Sin embargo, en Judá el Señor vierte una esperanza de que en este grupo del sur pues tendría misericordia y que los salvaría, no con espada, no con batalla, ni con arco. Judá, que es el reino meridional, todavía mantiene el genuino culto del Señor. Los salvaré por Jehová. En el reinado de Ezequías, el ángel del Señor mató nada más y nada menos que la suma de 185,000 asirios, posponiendo la caída de Jerusalén por casi 150 años. Aquí el significado de la palabra Lo-ammi es no mi pueblo, e indica el fin de la relación con Dios. Nótese la progresión de los tres nombres. Jezreel, que significa juicio; Lo-ruhama, ya la tolerancia pasiva; y Lo-ammi, no hay ninguna relación entre Dios y su pueblo. Aunque la reunificación de los dos reinos tendrá lugar tras el exilio, su fusión bajo un solo jefe no será definitivamente sino hasta que el Mesías los reúna. Jezreel se ha empleado en el capítulo 1, 4 y 5 para indicar Dios esparce. Ahora adquiere su significado positivo: Dios siembra. Nos damos cuenta entonces cómo el Señor promete también hacer la restauración. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Quién será ese jefe? Por supuesto, nuestro amado Mesías. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 2. Decid a vuestros hermanos Ammi y vuestras hermanas Ruhama: pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó. La que los engendró fue avergonzada, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Y seguirá sus amantes, y no los alcanzará. Buscarálos, y no los hallará. Entonces dirá: iré y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, y el vino, y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Por tanto yo tornaré, y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo,
sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras de que me ha dicho, mis salarios son, que me han dado mis amantes. Y reducirélas a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba, y adornábase de sus zarcillos y de sus joyeles, e íbase tras sus amantes, olvidada de mí, dice Jehová. Empero, he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su salida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baale, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres, y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra, y harélos dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, desposarte he conmigo en justicia y juicio, y misericordia y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Bueno, fíjense lo que podemos ir palpando en cada uno de estos versículos. Al principio del capítulo, el Señor le dice, ustedes díganle a sus hermanos, a Anmi y a su hermana Ruama, deben de reclamarle, de pelearle a su madre, porque ya ella no es mi mujer. Y fíjense cómo Dios se encarga de hilvanar esta situación que está viviendo el profeta a lo que está enfrentando la nación como tal. Dios llama a los individuos a los individuos que forman la nación de Israel, por supuesto, que clamen por justicia, así como lo hacen los hijos cuyo hogar se ha roto a causa del adulterio de uno de sus padres. El Señor le dice, ella no es mi mujer, porque sus acciones adúlteras han roto la relación matrimonial. Es decir, esto que está sucediendo, esto que el Señor ilustra por medio de la vida del profeta, va a traer como consecuencia la separación a causa de la locura, de las malas acciones de la mujer adúltera. Y esto, volvamos a asumir, ¿qué representa el profeta? A Dios, ¿verdad? Es como es una alegoría a la mujer adúltera, a Israel, que ha tenido una vida desordenada. Y por supuesto, cuando ella abandona al esposo, los hijos quedan a la intemperie, no tienen los mismos beneficios que tienen cuando su padre, porque recordemos la importante función de un padre, es la de proveer, la de proteger, la de formar. Porque en la educación hebrea tenemos que los niños, una vez que eran destetados, pues la educación recaía sobre los papás. Y las niñas, por supuesto, eran las mamás las que las formaban para los deberes que ellas tenían que realizar en el hogar. Entonces, toda esta armonía social que se lleva a cabo cuando un matrimonio está finamente armonizado con la voluntad de Dios, crea hijos sanos, hijos saludables, hijos fuertes emocional, espiritual, socialmente, cosa que aquí el Señor le argumenta y le dice a sus hijos, mire,
reclámenle a su madre, contiendan con ella, porque ya ella no es mi mujer, ella es la que ha fallado con este pacto que hemos concertado. No ha sido el esposo, porque se ha mantenido siempre con la fidelidad y con la misión de cumplir su función. Entonces, fíjese cómo Dios va ilustrando por medio de la vida del profeta. Entonces, a consecuencia, pues, Dios les dice a ellos lo que debían hacer. Pues, Él le dice, yo, no sea que yo la despoje, la desnude y la haga tornar, la haga que tenga la misma condición en la que ella nació. ¿Cómo nacimos nosotros? Desnudos, por supuesto. Y la ponga como un desierto y no la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, vemos lo que estaba argumentando el Señor, lo que pasa en la ruptura matrimonial cuando la mujer no lleva el rol por la cual o para la cual Dios la ha asignado. Y le hace entonces la advertencia, no tendré misericordia de sus hijos, es decir, ella me falló, tampoco voy a velar por los hijos, porque son hijos de fornicaciones, son hijos que no tengo una responsabilidad mayor, porque han sido concebidos bajo los preceptos del pecado. Sus hijos cargan con el pecado de la madre. Entonces Dios despliega, sin embargo, dice, la madre fornicó, la que engendró fue y lo que ella engendró fue avergonzada, porque dijo, yo iré, me moveré tras mis amantes, ellos son los que me sustentan, los que me dan el pan, el agua, los que me visten, las que me sacia de mis bebidas cuando no es así. Y precisamente en este capítulo el Señor les dice, todo lo que tienes es porque yo te lo di, no han sido tus amantes. Y ella entonces manifestaba o daba a entender que eran sus amantes quienes proveían hacia ella, cuando sabemos que por medio de las escrituras era Israel más bien que se prostituía y lejos de los amantes pagarle a ella le pagaba a sus amantes. Entonces, le dice el Señor le dice, bueno, Dios le despliega, dice en el versículo 6, he aquí yo cerco tu camino con espinas y la cercaré con seto y no vas a encontrar tus caminos. Dios despliega su misericordia mientras trata por todos los medios de retenerlo junto a sí para que no lo deje. Sin embargo, seguirá a sus amantes, no los va a alcanzar, los vas a buscar, pero no los vas a hallar. Y entonces, solo entonces, cuando te veas bajo esa condición, vas a entender que mejor te es volver a tu primer marido, porque mejor te va cuando estás con él que como estás ahora. Entonces, fíjense la manera, el pecado no le traería a Israel las satisfacciones que él buscaba como nación. Y cómo todo se va armonizando con la familia del profeta Oseas. Fíjense cómo todo esto que vivió el profeta era la manera de Jehová transmitir la condición en la cual estaba su pueblo. Y uno dirá, ¿y será que esto le sirvió al pueblo de Israel? No, hermanos, porque sabemos que por medio de la escritura, las historias nos detalla que Israel no tuvo ese entendimiento para acercarse a Dios, para reconocer su pecado y volverse a su primer amor. Y eso va a suceder siempre. Muchas veces va a suceder. Sin embargo, ¿qué nos dice el profeta? ¿Qué le dijo el Señor al profeta Ezequiel? ¿Te oigan o no te oigan? Tú hablas, porque luego se sabrá que allí hubo profeta de Jehová. Entonces, es duro. Nosotros nos sentamos a analizar los ministerios que ejercieron los profetas, hermanos, y era duro. Fue duro, difícil, porque ellos eran enviados a casa rebelde, casa que no quería escuchar la voz de Jehová, pero allí les tocaba, y Dios a través de ellos se manifestaba.
oían o no oían, escuchaban o no escuchaban, pero el Señor daba a conocer su voluntad para no tener entonces excusa de que no sabían nada. Entonces nos damos cuenta aquí que la mujer, la esposa del profeta, le hace referencia, ella no había reconocido que era el Señor quien le daba el trigo, el vino, el aceite, quien había dado hasta oro, hasta plata, que ella lo malinvirtió en sus amantes, en Baal. ¿Y sabes qué? Le dice entonces el profeta, les dice el Señor, yo voy a volver y voy a tomar mi trigo en mi tiempo y mi vino y voy a quitar mi lana y mi lino, todo con que he cubierto tu desnudez, todo lo que he hecho por ti, te voy a despojar de todos los beneficios. Y entonces te vas a dar cuenta de esa locura a ojos de tus amantes y nadie te va entonces a librar de mi mano. Es decir, todas las bendiciones en las que te he llenado, de las que te he rodeado, que tú se las atribuyas a tus amantes, no es así. He sido yo el que te ha alimentado, el que te ha vestido, el que te ha cubierto, el que te ha sustentado. Y voy a hacer que todas esas bendiciones, todo el gozo de las fiestas, de las lunas nuevas, de los días de todas estas festividades, voy a hacer talar tus vides, voy a hacer talar tus higueras, todo esto, y tú vas a decir, y mis salarios que me han dado mis amantes, todo eso a lo que tú le atribuías que eran tus amantes de los cuales recibías beneficio, y no es así, todo eso lo voy a reducir a matorral, será solamente monte, no habrá más nada, y eso servirá para alimento de las bestias del campo. Entonces yo voy a castigarte todos estos días porque tú te ibas a prostituir con los Baales, los adorabas, te adornabas con zarcillos y con joyeles y te ibas detrás de sus amantes y te olvidabas de mí, dice el Señor. Fíjense cómo todo esto que está mencionando acá, se menciona en este libro, alude perfectamente a la condición del pueblo y a la vez a la situación vivida por el profeta Oseas. ¿Qué les parece? Cómo Dios se bastó de esta manera para informar al pueblo, detallar al pueblo su triste condición. Los nombres de los Baales se utilizaban en lugares vinculados al culto de estos dioses, pues debido a su sensualismo materialista, su carácter mágico y falta de contenido ético debían ser borradas todas las huellas del culto de Baal. Entonces nos damos cuenta de esta dificultad. Así que el Señor va describiendo acá con sumo detalle las situaciones que vivía el profeta, que detallaban perfectamente la situación en la que estaba el pueblo de Israel. El Señor había hecho pacto con ellos y ellos habían sido infieles, adorando a los Baales, a cuanto ídolo, y argumentaban que los beneficios que ellos tenían se los había brindado esos dioses a los cuales ellos elevaban saumerio. Y no era así. Era la misericordia de Dios que aún los abastecía. Y el Señor llega a su límite y le dice, bueno, ya, te voy a quitar todo esto. Y esto va a llegar a ser como un matorral, un monte en el cual las bestias se podrán alimentar. Y así vas a darte cuenta quién era realmente el que te sustentaba, el que te llenó de oro, de plata, que para colmo todas las riquezas que Dios le había dado a su pueblo, ellos la invirtieron en sus ídolos, que ni siquiera eran de ellos, eran de los extranjeros, eran de las naciones paganas. Entonces, aquí sin embargo, la palabra de Dios nos hace recordar cómo la misericordia de Dios se lleva, porque en aquel tiempo haré para ti un pacto con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de toda la tierra, y voy a quitar de la tierra todo ese castigo que te he dado, y vas a descansar segura. Y nuevamente te voy a desposar, pero esta vez será para siempre,
y va a ser la manera en que te van a ser tus atavíos en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia, y serás conmigo fiel, y de esa manera tú conocerás a tu Señor. En ese tiempo hermoso, dice el Señor, yo voy a responder a los cielos, y ellos van a responder a la tierra, es decir, todo eso que ha sido demandado, todas esas voces que han llegado a la presencia de Dios en el cielo como necesidad de abastecimiento, de paz, de esa armonía entre Dios y sus criaturas, todo eso será respondido y será hecho realidad en la tierra, y la tierra entonces va a llenarte de bendiciones. Te dará trigo en abundante, vino, aceite, y de esto vas a sembrar en tu tierra, y voy a tener misericordia tanto de lo ruama y de lo ami, y serás entonces, esa afrenta será quitada, y serás pueblo mío, y tú me dirás Dios mío. Entonces, por supuesto, nos damos cuenta cómo el perdón puede salvar y transformar un matrimonio. Nos damos cuenta que por medio de la trágica historia de Oseas y Gomer, Dios nos revela tanto la profundidad como el poder de su amor por Israel. Y de vínculo marital, Dios describe su dolor y la humillación que sufre debido a la infidelidad de Israel. En obediencia a Dios, Osea padece el mismo dolor y humillación por la infidelidad de su esposa, pero Dios muestra cómo puede salvarse el matrimonio mediante el sufrimiento y el perdón. Esta es una de las más profundas revelaciones acerca del matrimonio que podamos encontrar en lugar alguno de la Escritura. El matrimonio exitoso no es asunto de gente perfecta que vive perfectamente mediante principios perfectos. El matrimonio es más bien un estado en que gente muy imperfecta se hiere y humilla a menudo, pero encuentran la gracia para perdonarse el uno al otro y permitir así que el poder redentor de Dios transforme su matrimonio. Pues vemos cómo el cuadro de infidelidad de esta mujer, pero vemos el cuadro de perdón y de reconciliación por parte de su esposo y Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3 del libro Oseas. Oseas, capítulo 3. Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada, y díjele, tú estarás por mía muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin ephod, y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bueno, fíjense cómo todo se va desarrollando de una manera especial, porque la esperanza que lleva a reconocer nuestra infidelidad a Dios es volver a nuestro primer amor. Cuando el Señor habla de tener misericordia, tener compasión, el Señor ama profundamente y muestra pena, dolor cuando nosotros le somos infieles. Sin embargo, su misericordia sobrepuja sobre el mayor pecado que hayamos cometido. Es fácil amar a alguien cuando ese alguien nos trata bien, pero amar a alguien que nos desprecia y nos humilla, ahí es donde viene lo duro. Y el Señor nos ama. Y si nos extiende la vida y nos prolonga la existencia en el mundo, es porque espera de nosotros esa reconciliación. Entonces nos damos cuenta que
en lo que estamos leyendo sobre este matrimonio organizado por Dios. Fíjense esto. Una de las cosas que favorece siempre es que cuando los padres, los progenitores también, pues deben mostrar ese sentimiento para con sus hijos. Dios desea madres y padres que amen tiernamente a sus hijitos y se muestren compasivos hacia los débiles e indefensos. Dios da el ejemplo mediante su constante compasión por los desamparados y aun por aquellos que no merecen compasión alguna. Así de bueno es nuestro Dios. Entonces, el Señor renueva el llamado a Oseas a que vuelva a amar a su esposa, que vuelva y la busque de esa vida disoluta en la cual ella está acostumbrada. El Señor le dice otra vez, anda, ama a esa mujer que tiene muchos compañeros, aunque ella es adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. Anda, miren cómo Dios le va indicando. ¿Y qué hizo el profeta? Miren esta manera en que resulta que el precio de un esclavo era de 30 siclos, de manera que aquí Osea lo paga parte en plata y parte en otros bienes. 15 ciclos de plata, que representaban unos 171 gramos, un homer y medio de cebada, que equivalía a 555 litros aproximadamente, y él va y compra esa, regresa, es decir, va, ella estaba en su mundo desordenado, disoluto, y ella va, el profeta va y paga la liberación de su mujer. De tal manera que él va y le anuncia y le dice, mira, tú vas a ser mía durante muchos días. No vas a estar fornicando, ni vas a acostarte con otro varón, no. Vas a estar totalmente aislada de todo hombre, ni aún con él iba a estar. Y esto se lo anuncia porque habrán muchos días en que los hijos de Israel iban a estar sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin ninguna estatua y sin ningún efod y sin ningún terafín en lo cual fuera a caer en la idolatría. Es decir, no iba a tener oportunidad de buscar a Dios, pero tampoco de errar con otros dioses. Cuando le dicen, no tendrás rey, ni príncipe, ni sacrificios, nada. Porque después de este tiempo, este va a ser como un tiempo de depuración. Vas entonces a volver los hijos de Israel y van a buscar a Jehová y a David su rey. Cuando hace referencia a esto, recordemos que nos determina el reinado del Señor y temerán a Jehová y a esa bondad por siempre. Entonces, esto, por supuesto, durante el exilio, Israel tendría que prescindir de todas las estructuras y todos sus recursos con los que ellos habían dependido en el pasado. Las listas de instituciones y símbolos que guiaban los pasos de Israel eran una mezcla de principios del culto y prácticas ordenadas. Por ejemplo, eran prácticas ordenadas y prohibidas por Dios, las cuales indican cuánto se había movido el pueblo hacia una forma de religión sincrética. ¿Ustedes saben lo que es el sincretismo? Es que el sincretismo es mezclar varios cultos. Y entonces Israel había caído en este punto, por supuesto. Claro está, la palabra de Dios nos habla que cuando Asiria se llevó consigo a los moradores de Israel en el norte, notaron que las tierras de Israel fueron llenadas de bestias feroces y los que llegaban ahí eran devorados. Entonces ellos entendieron y dijeron, vamos a buscar los sacerdotes israelitas para que enseñen y esto cese. Y resulta que los sacerdotes hicieron una mezcla de los cultos al Señor y los paganos. Allí se habla de sincretismo. Entonces, sucede que ellos iban a tener entonces este tiempo como de depuración. Y por ejemplo, el efod formaba parte de la vestimenta del sumo sacerdote, el cual se adhería esa herramienta que era el urín y el tumín.
pero los terafines eran dioses domésticos, probablemente eran imágenes de los antepasados. Recordemos que el papá de Rebeca tenía terafines y ella llegó a robar esos ídolos. Es que por naturaleza el hombre siempre busca algo en quien o qué confiar. Triste y lamentablemente se inclina de una manera equivocada, porque le es difícil confiar en algo que usted no ve. Y por eso siempre esa idea de tener algo allí, algo palpable que usted pueda ver, echarle agüita, echarle un vinito, colocarle una florecita. Pero esto no funciona así. El Dios al invisible, al único, a ese es al que hay que rendirle toda adoración, y el altar principal de ese Dios es nuestro corazón. Entonces fíjense la manera en que cuando habla sobre, por supuesto, el rey, el hijo de David su rey, nos hace referencia, por supuesto, a nuestro amado Cristo y a esa bondad y a esa misericordia con que el pueblo va a recibir nuevamente la reconciliación con Dios, a ese Dios al cual temerán, al cual van a estar allí en reverencia. Y esta relación, está relacionada pues con la reacción de una persona hacia algo repentino y sorprendente que le hace temblar. Entonces nos damos cuenta cómo Israel tiembla debido a la repentina, sorprendente e increíble benignidad de Dios que derrama sobre su pueblo en los últimos días. Y este versículo del capítulo 3, que es el último, el 5, este versículo muestra cuán positivo puede ser el concepto hebreo del temor, del temblor, de la reverencia, así como lo expresa Proverbios 28, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Allí, a ese punto, Dios quiere que su pueblo llegue a adorarle, a temerle con reverencia perfecta. Vamos a seguir entonces ya al último capítulo por el día de hoy. Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron, y sangres se tocaron con sangres, por lo cual se enlutará la tierra y extenuaráse todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces de la mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y pagaréle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta, y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de encinas, y álamos, y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, y sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras, y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicareis tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como becerra cerrera se apartó Israel.
Apacentarálos ahora Jehová como a carneros en anchura. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente. Sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos. Atóla el viento en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Bueno, en este capítulo ya vemos al Señor acusando a Israel de sus pecados, la idolatría que había invadido la nación. Cuánto mal nos causa la desobediencia, de verdad. Y volvemos a lo que se habla, pequeñas cositas, algo insignificante, va haciendo esa grieta en nuestra vida ante Dios hasta que causa una enorme separación. ¿Y cuál? La desobediencia, ese puntito que empieza a hacer estrago en nuestras vidas. Bueno, así nos dice la palabra de Dios en este capítulo 4, donde dice: oíd palabra de Jehová a los hijos de Israel, porque Jehová está pleiteando con los habitantes de la tierra y no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Qué triste, ¿verdad? Dios detalla las debilidades de su pueblo. Hay dos tipos de pecado que caracterizaban al pueblo de Dios, y era la carencia de los elementos básicos de una ética social. Ellos no miraban por los necesitados y los desvalidos, y ellos violaban rigurosamente los mandamientos del Señor. Entonces estos quiebres causaron grandes estragos en la vida del pueblo del Señor. Cuando el Señor dice no hay conocimiento de Dios, se refiere a ese íntimo compañerismo con Él, más que a un conocimiento de la naturaleza divina. Ellos habían rechazado esa relación con Dios, y esto ocasionaba, por supuesto, su destrucción. Los mandamientos que regulan las relaciones con el prójimo son violados constantemente. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. Prevalecen homicidios tras homicidios. Decadencia total ante esta terrible condición. Triste y lamentablemente, el pueblo había llegado a un punto donde la sociedad estaba totalmente destruida. Y lo más triste era aquellos a quienes se le había asignado el orden, la enseñanza al pueblo para que vivieran en temor y en obediencia, eran los principales en hacer lo malo, como eran los reyes, como eran los sacerdotes, como eran los profetas. Qué triste, ¿verdad? Da pesar estas condiciones. Entonces, los que resisten, por supuesto, los sacerdotes, se refieren al rechazo de la autoridad ordenada por Dios, cuando dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Triste y lamentablemente, esos profetas que representan aquí a los falsos profetas, madre es la nación. Fíjense cómo Dios censura de una manera, y les dice entonces el Señor, y esto es una sentencia tremenda: ellos caerían, llegaría el día en que caerían, y caerían también esos profetas falsos, y a tu madre destruiré. ¿Por qué fue destruido mi pueblo? Porque le faltó el conocimiento, esa íntima relación con su Hacedor, porque ellos desecharon, y no fue porque ellos desecharon ese sentimiento, esa estrecha relación con Dios. Entonces el Señor también los iba a ellos a rechazar, porque ellos olvidaron la ley del Señor, y entonces el Señor pues también se iba a olvidar de ellos. No quieres conocerme, rechazaste mi conocimiento, rechazaste esa estrechez, esa íntima relación que debe haber entre Dios y su pueblo. Bueno, entonces yo también te voy a desechar. ¿Te has olvidado de mi ley? Pues entonces yo también me olvidaré de ti. ¿Qué les parece?
de lo que me das te doy. En pocas palabras el Señor le afirma aquí, ¿te olvidaste de la ley? Porque es que la ley está plasmado el amor de Dios. ¿Te olvidaste de mi ley? Entonces yo me olvidaré de ti. Así de sencillo. Así con ese tremendo pecado con el que has llenado, yo también te voy a cambiar ahora esa honra por afrenta, de ese pecado de mi pueblo que comen en su maldad y se hartan de su maldad. Bueno, así el pueblo, miren, el pueblo está tan descompuesto como el sacerdote, y voy a castigar a su conducta y voy a pagarles conforme a sus obras, de tal punto que ellos van a sentir que están comiendo, pero no se van a saciar, y van a fornicar, pero no se van a multiplicar, porque ellos dejaron la razón de su vida, servir a su Dios. Entonces esa idolatría es sentenciada. El Señor les dice que ya esa honra iba a ser afrenta a su oficio, que representaba un alto honor, había sido utilizado de una forma bochornosa a los profetas y a los sacerdotes, y ese pecado ofrende a la ofrenda expiatoria. Cuando ellos dicen que el versículo 8 del pecado de mi pueblo comen, es haciéndose referencia a que cuando el que ofrecía la expiación por su pecado y ellos comían, aquí está censurando duramente a los sacerdotes, y en su maldad levantan su alma, es decir, ellos están comiendo de esto y ellos procuran que el pueblo siga pecando para que ellos sigan siendo alimentados de eso. Entonces, el juicio que el Señor trae es esencial para una relación con Dios, porque de esa manera es quitada la inmoralidad y la embriaguez. Han fornicado con vino y mosto y quitan el juicio del Señor. Todo eso a causa de no estar sobrios en hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace mi pueblo? Busca solución en ídolos hechos de madera, y le preguntan al leño y le preguntan a estos dioses, y esto lo que hace es que ellos estén errados y han dejado a su Dios todopoderoso. Esa idolatría los condujo a prácticas absurdas, infectó su espíritu y llevó a sus familias a seguirlos por la senda del pecado. El leño se utilizaba para escudriñar el futuro y orientarse. ¿Qué les parece? Como que si el leño podías decirle a ellos lo que iba a acontecer, cuando eso lo sabe Dios y lo anunciaba Dios por boca de sus profetas. Pero no prefirieron ellos escuchar al leño que escuchar la voz de los profetas que el Señor enviaba, dándole evidencia de lo que acontecería en lo porvenir. Entonces, todo esto el Señor les dice, este pueblo sin entendimiento caerá. La ruina es el destino seguro que aguarda a aquellos a quienes rechazan tener una relación con Dios. Judá puede evitar la suerte de Israel si permanece junto a Dios. Se usa este lugar, pues aquí de Betel, casa de Dios, y Gilgal, y Betel eran lugares, por supuesto, aquí en este caso de cultos paganos. Entonces hace referencia a los corderos en lugar espacioso, y se extraviarán o se convertirán en presa de los depredadores. Y cuando habla de Efraín, se emplea a lo largo de Oseas como el sinónimo del reino del norte, Israel. Y aquí pues se usa un término poco usual para designar a los príncipes. Normalmente significa escudo, y aquí se da a entender que quienes debían haber protegido el pueblo lo habían dejado indefenso. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes armaron lo que avergüenza. El enemigo llegará con fuerza y súbitamente como una tormenta, de modo que el Señor le habla y le dice que el castigo vendría a través del juicio de Dios por su gran pecado. Sin embargo, el Señor dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van como rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, este pueblo sin entendimiento va a pecar. ¿Por qué? Porque se dedicaron
a adorar y a sacrificar en los collados, debajo de las encinas, en los álamos y en los olmos, y allí donde había buena sombra, allí se dedicaron a adulterar, a pecar, a cometer cuanta asquerosa abominación que es la idolatría. Y fíjense que es precisamente el primer mandamiento con que el Señor visita a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fue el principal vínculo de caída en el pueblo de Israel, la idolatría. Porque, de verdad, y uno dice, por eso el Señor le dice, 2 males tengo contra mi pueblo. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo dejar un Dios vivo, eficaz, poderoso, eterno, amoroso, por un leño, por una piedra, por un pedazo de metal? Definitivamente. Cuánto colirio en los ojos necesitamos, ¿verdad? Para que el Señor nos permita ver más allá de lo que nuestros ojos humanos puedan ver. Bueno, hasta aquí llegamos al capítulo 4. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más. Ten misericordia y permítenos cada día vivir para ti, no mirando lo humano, Señor, sino mirándote a ti. Padre bueno, te quiero dar gracias por cada uno de estos países que han estado conectados con nosotros en esta programación. Bendice y guarda a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde México, Señor, los hermanos que están desde Colombia, desde Ecuador, desde República Dominicana, desde Alemania. Bendice y guarda cada uno de tus hijos, Señor, porque sabemos que grandes cosas suceden cuando confiamos en tu palabra. En tus manos están, Señor, cada uno de estos oyentes, cada hogar que abre las puertas para escuchar y aprender de ti. Te presentamos una vez más a la niñez, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a los ancianitos, Padre, están delante de ti. Los matrimonios, Señor, cuánto aprendemos a través de tu palabra. Cómo se debe restaurar un matrimonio, cuánta grandeza nos da, Señor. Bendice, oh Padre Celestial, de manera muy especial a los ancianitos, Señor. Ten compasión, que aunque sus fuerzas se acaben, su espíritu se renueve día a día en ti, Señor. Bendice, Padre bueno, de una manera muy especial también a los enfermos, Padre. Como dijo el profeta, sáname y seré sano, Señor. ¿Cuántos claman a ti de noche y de día, viendo, Señor, la aflicción de ellos? Sabemos que te compadeces, Señor, porque tú también sufriste estando en la tierra, Señor, y al mirar a los afligidos te compadecías, Señor, y decías, quiero, sé limpio. ¿Cuántos están esperando, Señor, ese querer para que tú hagas una obra especial en cada uno de ellos? Para ti no hay nada imposible, Señor. Compadécete de sus cargas, de sus enfermedades, Señor, pues tu palabra nos revela que tú sanas todas nuestras dolencias, Señor. No hay ninguna que pueda resistirse a tu poder y a la buena voluntad para con la humanidad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.